De un tiempo a esta parte, el paisaje en Chile cambió y de representar el 0,7% de la población total en 1982, en 2014 los inmigrantes superaron el 2,3%. La gran mayoría se concentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Metropolitana, siendo colombianos y peruanos los que más predominan. ¿Por qué llegan a nuestro país? ¿Cómo los reciben los chilenos? ¿Y en qué condiciones legislativas están? Lo veremos en este especial de Senado al Día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Senado al Día, donde, tal como lo comentábamos desde un comienzo los titulares, vamos a hablar un poco respecto a la migración en nuestro país, porque efectivamente el panorama o el paisaje que podemos ver actualmente, especialmente en la región metropolitana, ha cambiado notablemente. Ya no solamente convivimos chilenos, sino también debemos convivir con ciudadanos de nacionalidad peruana, por ejemplo, colombianos, haitianos, dominicanos, argentinos también y colombianos. Un fenómeno que, si bien es cierto, comenzó de manera importante, recordemos, en el año 1845 con la creación de la Ley de Migración Selectiva para atraer a personas de nacionalidad, bien digo, europea, que finalmente se concentraron especialmente en la zona sur de Chile. Este es un fenómeno que ha tenido un aumento explosivo durante los últimos años y por lo cual incluso, a juicio de muchos, se nos estaría yendo un poco de las manos. Pero para entender un poco más sobre este fenómeno, esta temática, cómo se ha ido dando este proceso en nuestro país durante esta última década y hacernos una idea sobre cómo están también los inmigrantes en nuestro país, los invito a revisar la siguiente gráfica. Convengamos primero que todo que la gran mayoría de los inmigrantes se concentran especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, también en la región de Antofagasta y en la región metropolitana. Un aspecto importante de destacar es el nivel educacional, que en general no difiere mayormente entre los chilenos y los inmigrantes. De hecho, podemos ver aquí en la gráfica de donde en la región de Arica y Parinacota no hay muchas diferencias entre los chilenos e inmigrantes. Hay algunas diferencias entre, por ejemplo, en la educación media, donde lo podemos ver, y también en la educación universitaria. Lo mismo sucede con la región de Antofagasta, que vamos a revisar a continuación, donde también vemos algunas diferencias que son mínimas, eso sí, en la educación media y en la educación universitaria. Lo mismo ocurre entonces también en la región metropolitana, donde lo vemos aquí en la gráfica, donde se observan las mismas diferencias que, insisto, no son importantes. Sin embargo, si volvemos a la primera gráfica de la región de Arica y Parinacota, podemos revisar especialmente en la categoría de los trabajos, que también es una situación bastante importante, donde la gran mayoría se emplea, por ejemplo, en empleado u obrero del sector privado. Aquí tenemos algunas diferencias que también resultan ser bastante mínimas. Después hay un porcentaje importante que se desempeña como trabajador por cuenta propia y finalmente algunos que son empleados u obreros del sector público. Similar situación ocurre también en la región de Antofagasta, como lo podemos ver a continuación, donde la gran mayoría, eso sí, se desempeña como empleado del sector privado. Lo mismo ocurre con la región metropolitana, donde tampoco hay grandes diferencias, pero sí la gran mayoría trabaja como empleados del sector privado y después algunos trabajan como por cuenta propia. Es decir, estamos hablando de inmigrantes que tienen una educación en promedio que no difiere mucho con la educación que tenemos acá en nuestro país y que ocupan puestos laborales que actualmente no están ocupando los chilenos por diversas razones, especialmente por los salarios que generalmente son bastante bajos, especialmente cuando se trata de empleados o obreros del sector privado y que por lo mismo llegan a nuestro país por motivaciones económicas en busca de empleo y por lo mismo también a nuestro país se les denomina muchas veces como migrantes económicos. Ahora, ¿cómo llegan a nuestro país? Hasta el 2015 existía una visa que era sujeta a contrato. ¿Qué significaba esto? Que todos los inmigrantes que tuvieran un contrato fijo, firmado, podían llegar a nuestro país sin ningún problema y acceder a la visa de residencia temporal. Y además, una vez caducado este contrato, los empleadores estaban obligados a pagar el pasaje de regreso tanto del empleado como de su familia a su país de origen. Sin embargo, considerando lo restrictiva que era esta política migratoria, el Departamento de Extranjería estrenó finalmente el año pasado la nueva visa por motivos laborales, que, si bien es cierto, no exige a los empleadores que le paguen el pasaje para regresar a su país de origen, igualmente les exige el requisito de contar con un trabajo fijo, firmado para llegar a nuestro país, que tiene una vigencia por un año, y recién ahí entonces podrían acceder a la posibilidad de una residencia definitiva en nuestro país. Y también, por supuesto,
Hay un porcentaje bastante importante que llega a Chile como turistas y finalmente al llegar a nuestro país recién ahí comienzan a tramitar entonces la visa temporal o definitiva. Y es aquí definitivamente donde se han generado entonces un debate importante, especialmente durante los últimos días y que apunta justamente a regularizar, bien digo, a este tipo de personas, a este tipo de inmigrantes que llegan a nuestro país como turistas y que finalmente se termina quedando de forma definitiva en nuestro territorio. Esto porque por un lado son muy pocos los que vienen con un contrato fijo a Chile y por lo tanto entran como turistas y esto implica que Policía de Investigaciones o Extranjería no les puede pedir algún certificado, documento o papel de antecedentes que diga o que hable respecto a su comportamiento en el país de origen. Por lo tanto, finalmente estas personas llegan, se terminan quedando en nuestro país, pero de manera irregular. Y a raíz de esto también ha surgido entonces la problemática sobre las condiciones a las cuales deben atenerse estas personas en nuestro país, ya que el estar de forma irregular significa que no tienen derechos y tampoco tienen deberes, y por lo tanto hay muchos temas que quedan en tierra de nadie, bien digo, como por ejemplo su acceso a la salud, su acceso a la educación y también, por supuesto, a una vivienda. Al respecto estuvimos conversando con algunos legisladores, entre ellos por ejemplo el senador Alejandro Guillieri y también el senador Manuel José Osandón respecto a esta irregularidad en que se encuentran los inmigrantes y las condiciones a las cuales deben acogerse. Los invito a revisar la siguiente entrevista. El problema que estamos teniendo es con la migración irregular, que en algunos casos es incluso ilegal. Entonces, ¿cómo controlamos ese problema? Porque junto con no regular la migración irregular, ilegal, las condiciones de vida en que viven muchos de los migrantes genera problemas sociales que se van acumulando y se va, digamos, deteriorando la calidad de vida de las personas, su vulnerabilidad, y eso permite que surjan formas delictuales nuevas que el país no conocía, pero es producto del desamparo en que esa gente queda y quedan a la exposición de grupos mafiosos, eso es verdad. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es una política de regularización más eficiente de los extranjeros para saber dónde están, qué están haciendo y que regularicen su situación, porque si lo hacen van a postular empleo en condiciones iguales a los chilenos, no va a haber un trabajo ilegal más barato, van a pagar impuestos, van a pagar por los servicios que reciben y por lo mismo el sistema funciona mejor. Estuve en la parroquia, por ejemplo, de Yungay en Santiago, en que el sacerdote a cargo tiene más de 700 haitianos y ya están durmiendo en la calle. Hay todo un negocio ilegal para traer personas a Chile engañadas. Y aquí el gobierno está mirando hacia el techo. Y planteo que nosotros tenemos que tener las condiciones para que esa gente aquí no viva en condiciones infrahumanas. La semana pasada vino la alcaldesa Toá a la Comisión de Vivienda a mostrar cómo están viviendo, la cantidad de plata que pagan por una cama, entre 150 y 200 mil pesos, y usan entre 50 y 60 personas solo un baño, en condiciones que no corresponden. Compleja la situación que viven los inmigrantes, entonces, de acuerdo a las mismas experiencias que nos comentaban los senadores Alejandro Guillieri y también el senador Manuel José Osandón, ya que se trata de inmigrantes que en su gran mayoría vienen a trabajar, vienen a buscar mejores condiciones de vida y se encuentran con un país que tiene una ley migratoria que fue realizada o que fue promulgada en la década de los 70 y que por ende hay muchos aspectos que no quedan claros y que no benefician el buen pasar de los inmigrantes. Una ley, una política de extranjería que debe ser modificada, de acuerdo a lo que comentamos y conversamos también con el presidente del Senado, el legislador Ricardo Lagos Weber. Escuchemos sus impresiones. Yo espero una ley de migraciones que sea, primero que esté al día, porque la que tenemos hoy día es del año 76, ¿ya? Cuando aquí en Chile no llegaba gente, se iba gente de Chile. Se iban los que se arrancaban de la dictadura. Aquí en Chile no llegaba nadie, no llegaba ni visitas extranjeras, visitas de Pinochet. Entonces Chile era un país aislado y tenemos una ley de extranjería antigua. Hoy se requiere hacernos cargo de que Chile es un país que atrae personas que quieren vivir acá porque ven una oportunidad. Y ellos demandan trabajo y demandan servicios. En consecuencia tenemos que regular aquello. No puede ser al desparpajo y abierto. Y yo creo que tenemos que ajustar clavijas. ¿En qué sentido? Distinguir a los que vienen de turismo, a los que vienen a trabajar, los que vienen a vivir. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de aquellos que vienen a trabajar y a vivir? ¿Qué tratamiento les vamos a dar? ¿Son chilenos o no son chilenos? ¿Van a tener acceso a la salud o no van a tener acceso a la salud y la educación? Y yo espero que sí. Y eso hay que regularlo.
Tal como lo decía el presidente del Senado, el legislador Ricardo Lagos Weber, los migrantes demandan trabajo, demandan condiciones laborales y también demandan condiciones de vida dignas, al igual que todos quienes vivimos en este país. Por ello es que entonces ya hay parlamentarios, hay legisladores que están trabajando para generar las condiciones de manera tal que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley que permita modificar o crear una nueva política migratoria en nuestro país y poder mejorar y las condiciones para hacer frente a un fenómeno que es real y que debiera ser positivo para todos quienes vivimos en este territorio. Un tema que va a seguir estando en la palestra, que incluso va a ser tratado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado el próximo 14 de diciembre, donde estarán presentes el ministro del Interior, el ministro también del Exterior y también, por supuesto, el director general de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, el alcalde de Antofagasta y Quilicura y también el padre Miguel Jaksic. Todos ellos reunidos entonces para analizar justamente este tema de los inmigrantes y la política de extranjería en nuestro país. Eso fue parte entonces de lo que pudimos analizar en este nuevo capítulo de Senado al Día. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto los dejo invitados a que ingresen a nuestro sitio web www.senado.cl. Allí va a encontrar cada uno de los capítulos de Senado al Día y también por supuesto todo el acontecer legislativo. Que tengan un excelente día.